Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este esperado webinar de presentación de documentos de telefarmacia que organizamos en la SEF y que cuenta con el patrocinio de Pfizer, al que queremos agradecer su apoyo para que finalmente pues, este proyecto ambicioso pueda ver la luz. Como todos sabéis, la telefarmacia estuvo presente en algunos servicios de farmacia, pero quizás no fue hasta la irrupción de la pandemia de la COVID-19 cuando fue una realidad en todos nuestros servicios de farmacia. Primero, quizás por la urgencia derivada de un confinamiento que se alargó en el tiempo y segundo, para cubrir una necesidad real demandada por muchos pacientes. Desde la SED pensamos que la telefarmacia, y entendida como la actividad farmacéutica llevada a cabo a distancia, es una oportunidad para mejorar nuestra atención a los pacientes y adaptarnos a un nuevo entorno cada vez más demandado por la sociedad. Pero para ello también creímos que era indispensable hacer un desarrollo técnico de una serie de documentos que pudiesen de cierta manera regular, guiar y ayudarnos a todos para desarrollar esta atención farmacéutica a distancia sin que la atención y la calidad de la misma se viese resentida. Aprovecho en esta ocasión para agradecer a Ramón Murillo, a Mar Gomis, a Roberto Collado, a Emilio Monte, a Elena Sánchez y a Luis Margusino, que son los ponentes que tenemos hoy en la jornada, pero que además también son los autores de estos documentos, junto a otros compañeros, por el magnífico trabajo realizado y que hoy van a compartir con nosotros y que seguro que nos van a servir de referencia y de guía para la realización de esta actividad. Por supuesto, también agradecer a todos los asistentes a esta jornada y deseamos que estos documentos sean del interés de todos. Yo no quiero quitar mucho más tiempo porque realmente el protagonismo hoy son los compañeros autores de estos documentos y sin más, doy la palabra a Ramón para que comience con este webinar. Cuando quieras, Ramón, todo tuyo. Bueno, pues buenas tardes, José Antonio, muy buenas tardes a todos. Voy a empezar compartiendo la pantalla, un segundito. Sí, te confirmo. A ver, ¿se ve? Sí, ya vemos, perfectamente se ve, Ramón. Perfecto, voy a minimizar aquí un poco. Bueno, pues como os decía, muchísimas gracias, José Antonio, por la presentación, gracias a la Junta Directiva por el apoyo a este proyecto y por la visión que han tenido desde el primer momento de dar el salto de calidad necesario y que creo que ninguna otra sociedad a nivel mundial ha puesto en marcha en relación a la telefarmacia, gracias a mis compañeros de webinar y de trabajo que, como decíamos antes de empezar, ha sido un trabajo arduo, importante, profundo, y que sin duda alguna va a ayudar a conseguir que la telefarmacia alcance ese nivel de calidad que entendemos que es necesario en un entorno en el que nos movemos, en el que cada vez la teleasistencia en general, la telemedicina en particular, y ahí la telefarmacia están adquiriendo un papel más preponderante en el entorno de la asistencia al paciente de hoy. No en vano, desde el desarrollo del proyecto MAPEX hace casi 8 años ya, identificamos que esto iba a ser uno de los pilares fundamentales de la actuación farmacéutica en los años venideros y, como siempre decimos, no sabíamos en qué momento iba a llegar, pero sí que iba a llegar y que iba a tener un papel trascendental en nuestra asistencia. Y así, con esa visión de anticipación, hemos querido ir funcionando en los últimos 8 años. Y en el webinar de hoy vamos a contar los documentos que creemos que, aunque estáis muchos aquí conectados, creo que nos decían 100 y pico antes justo de empezar, son documentos elaborados pensando no solamente en aquellos compañeros que nos dedicamos a la atención al paciente en general, a la asistencia a través de la vía telemática en particular, sino están pensados en todos nuestros compañeros, tanto los que trabajan con nosotros en la atención al paciente como a los que no, y también al resto de profesionales clínicos y no clínicos, como veréis a lo largo de todos estos documentos, y por supuesto también en pacientes, como veréis en esta primera parte en la que presentaremos muy someramente las directrices del documento de guía para profesionales y pacientes. Por supuesto, muchísimas gracias a vosotros por conectaros ahora en estos minutos, justo después del día a día, ¿no? Quería comentaros en esta presentación el camino que hemos hecho a lo largo de este proyecto de desarrollo de los documentos de apoyo metodológico en el entorno de MAPEX, ¿no? Como decía, con esa visión de anticipación y de descubrir cuáles iban a ser las tendencias en el sector salud y cómo cubrirlas en el día a día de nuestros pacientes. Este documento se empezó a fraguar
poco después del confinamiento, porque una idea fundamental que teníamos muy clara era que lo que ocurrió durante el confinamiento no podría servirnos de acomodamiento, de acomodación de lo que habíamos hecho, que necesitábamos dar un salto de calidad. Si bien es verdad que todos repetíamos una y otra vez que la telefarmacia había llegado para quedarse, obviamente no era para replicar lo que habíamos o lo que hacemos de forma presencial, ni la referencia del entorno del confinamiento iba a determinar cómo tendríamos que seguir creciendo en los meses y años posteriores. Como sabéis, desde el proyecto MAPE se elaboró un marco estratégico de desarrollo de la telefarmacia, donde se acuñó la definición, donde se acuñó los 4 grandes ámbitos de actuación en el entorno de la telefarmacia, y a partir de ahí queríamos que, con una diversidad estructural, con una diversidad de recursos como la que hay en todos nuestros hospitales, tuviéramos una visión de homogeneidad, de aglutinar los mismos resultados en los pacientes que atendíamos, a pesar de las dificultades o las diferencias que cada uno de nosotros tuviera en nuestro entorno. Y empezamos a trabajar en este plan estratégico general, en el que este proyecto, este desarrollo de los documentos de apoyo metodológico, no es más que una de las 4 grandes líneas de actuación que nos planteamos a principios del año 2021. ¿Por qué? Porque no solamente queríamos dar esta homogeneización de actuaciones, esos documentos que nos sirvieran para seguir creciendo de forma conjunta, sino que además teníamos que dar un soporte estructural técnico, un soporte asistencial para que todos fuéramos más o menos creciendo a la misma velocidad y con la misma orientación profesional. Y además una línea, obviamente, de generación de resultados para demostrar que esto complementa y mejora lo que ya hacíamos de forma presencial. Así sacamos una convocatoria pública en el año 2021, y aquí están todos aquellos compañeros que fueron seleccionados. Hay otros tantos compañeros que no lo fueron por diferentes circunstancias, pero a todos, tanto a los que sí como a los que no, quiero darles personalmente el agradecimiento y el reconocimiento por la importantísima labor que han desarrollado, como veréis, a lo largo de todo este webinar. Los 7 documentos de apoyo metodológico se enredan, se imbrican unos con otros, partiendo de la base de que la guía de telefarmacia para profesionales es el core del resto de documentos. Creo que es muy importante tener claro esto, porque hay muchas llamadas a los diferentes documentos que hemos elaborado en esta iniciativa, y que se complementan perfectamente. Y, por supuesto, la guía de telefarmacia para pacientes es un satélite de todo lo que hemos elaborado en la guía para profesionales. Por tanto, recomiendo esa lectura muy pormenorizada, muy concienzuda para todos aquellos servicios de farmacia, todos aquellos profesionales que se van a dedicar al crecimiento local de la telefarmacia en cada uno de sus centros. Ya sabéis que todos los documentos están ya disponibles en la página web de MAPEX, incluidos algunos complementos, como pueden ser el Excel para la priorización de pacientes, que no hace falta decirlo, lo comentaremos al final de la presentación. También hay intención de automatizar para que sea también mucho más sencillo de utilizar, y, por supuesto, en el tema del cuadro de mandos, también esa herramienta Excel para ayudar a el análisis de lo que se está llevando a cabo individualmente. Ya centrándonos en la guía para profesionales, como decía, el objetivo principal de esta guía es establecer esas pautas de desarrollo para la implementación de estos programas de telefarmacia, y para eso es muy importante lo que os decía. Se busca reforzar el concepto que habíamos incluido como definición y la vista puesta en los 4 grandes ámbitos de actuación de la telefarmacia, para no equivocarnos en lo que realmente queremos que esto sea. El salto de calidad en el entorno de la atención farmacéutica dual, la que complementa la actividad presencial con la actividad digital a nuestros pacientes. Esos 4 grandes ámbitos ya los conocéis, se han visto plasmados en este documento, y hemos orientado, por ejemplo, la coordinación con el equipo asistencial, planteando esa mejora de la comunicación entre profesionales para garantizar la atención continuada a nuestros pacientes. Con respecto a la formación e información a los pacientes, y yo diría que información masiva a nuestros pacientes, ofrecer una adecuada formación rigurosa, veraz, sobre el tratamiento y la relación que el paciente puede tener con su farmacoterapia en el entorno hospitalario. Por supuesto, desde el punto de vista de seguimiento farmacoterapéutico, está pensada para ayudar a cumplir esos objetivos y a intervenir sobre los pacientes. Y, por supuesto, el tal vez más conocido ámbito de la dispensación y la entrega informada está pensada para ofrecer esa flexibilidad en la entrega sin perder rigurosidad en el seguimiento de nuestros pacientes. Ya centrándonos en cada uno de los 4 grandes bloques, la guía da una serie de directrices, siempre con la misma
planteamiento, ahora lo veréis cómo se van a repetir cada uno de los puntos en los 4 grandes ámbitos. Hemos elaborado el ámbito de la coordinación con el equipo asistencial, con ese objetivo, el de poder mejorar esa continuidad asistencial y esa promoción del abordaje multidisciplinar y siempre digo también multidimensional en el seguimiento a nuestros pacientes. En este ámbito hemos dejado muy claro la importancia que tiene es la selección del tratamiento, el abordaje multidisciplinar, multidimensional, el posicionamiento del farmacéutico de hospital como referente en este entorno de asistencia sanitaria y, por supuesto, la difusión de la información y el conocimiento y, por qué no decirlo también, el networking con el resto de los profesionales con los que os decía anteriormente, trabajamos en el día a día. Hemos trabajado intensamente en mostrar claramente los beneficios también que tiene para los pacientes, para los familiares, para el resto de los farmacéuticos y para el sistema sanitario, el trabajar con este enfoque en el punto de vista de la telefarmacia, mejorando sobre todo la satisfacción y la experiencia del paciente, el cómo el paciente se siente, se relaciona con el servicio de farmacia cuando es interactuado con esta atención farmacéutica telemática gracias al seguimiento coordinado. Es muy importante esta diapositiva porque hemos plasmado en esta ruta en cada uno de los ámbitos los elementos más importantes a la hora de desarrollar planes de seguimiento de abordaje de la telefarmacia en cada uno de los puntos. Veis cómo hemos plasmado la importancia que tiene hacer un análisis, los objetivos que nos queremos plasmar o queremos alcanzar cuando empezamos a desarrollar este ámbito de la telefarmacia, la importancia de la selección de herramientas, y aquí ya estáis viendo el papel que va a tener también en la lectura del resto de documentos, en concreto el de selección de herramientas y la validación de las mismas, la importancia que tiene la protocolización, el contar con el plan de capacidades y contingencia en el caso de necesario, cómo vamos a hacer ese desarrollo del servicio, la configuración de las herramientas, por ejemplo, o, muy importante, el plan de formación y el de resultados y mejora en cada uno de los puntos que el programa determine. Aquí estáis viendo cómo hay determinados aspectos a resaltar en cada uno de estos puntos de mejora, como el abordaje multidisciplinar o el posicionamiento del farmacéutico como referente en el entorno de la farmacia digital o la asistencia digital a nuestros pacientes. Y así en todos y cada uno de los ámbitos de actuación de la telefarmacia. Como os decía, con respecto a la formación e información masiva a nuestros pacientes, muy importante resaltar la gestión de la información como un elemento muy clásico y que en determinadas ocasiones hemos trabajado desde el punto de vista más clásico, más presencial, pero también la importancia que va a tener la generación de contenidos por parte del farmacéutico en el ámbito de la transformación digital en el que nos vemos inmersos y, por supuesto, cómo difundirlo y cómo comunicarlo gracias a la ayuda de la telefarmacia. Y estáis viendo cuáles son los beneficios para los pacientes, para el farmacéutico y también para el sistema sanitario que tiene el seguir profundizando en este ámbito de la telefarmacia y que creo muy importante que gracias a estos formatos de recursos digitales, algunos más utilizados o más trabajados hasta ahora y otros menos trabajados, creo que nos da unas posibilidades como hasta ahora no habíamos identificado para seguir trabajando en este ámbito. Como decía, volvemos a repetir el plan, la hoja de ruta, de análisis de objetivos, la selección de herramientas. Aquí muy importante el describir los mecanismos de transmisión de la comunicación, la verificación, la actualización, probablemente sea de los factores más determinantes en este ámbito de desarrollo de la telefarmacia. Con respecto al seguimiento farmacoterapéutico, recalcar de nuevo que está planteado con el objetivo de asegurar la consecución de objetivos farmacoterapéuticos individualizados y dinámicos en cada paciente a través de las intervenciones que llevemos a cabo de forma síncrona, de forma asíncrona, gracias a las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Algunas ya han sido utilizadas y testadas de una forma más o menos masiva, pero nos quedan otras muchas y otras muchas orientaciones que hasta ahora hemos trabajado menos, como por ejemplo el tema de la telemonitorización e insistir mucho en la resolución de dudas tanto programadas como no programadas y el registro y la monitorización de adherencia. Creo que aquí tenemos mucho que hacer para ampliar nuestro horizonte en la medida que os decía anteriormente que la telefarmacia no está pensada para replicar lo que hacemos de forma presencial y aquí sí que nos abre un camino muy importante para ir trazando el seguimiento farmacoterapéutico de nuestros pacientes a partir de los resultados que incorporemos de herramientas hasta ahora poco trabajadas como son los PROMs o los PREMs en el seguimiento de nuestros pacientes. Creo que aquí hay un ejemplo muy claro de cómo ir perfilando la asistencia futura a nuestros pacientes. Como decía,
con todos esos beneficios para el paciente, para el sistema sanitario y con la hoja de ruta marcada en este ámbito también. Aquí os decía que dais en cada uno de los elementos, en el antes, en el durante y en el después, una serie de pautas a llevar a cabo para hacer ese seguimiento farmacoterapéutico de la forma que queremos que sea rigurosa, veraz y que aporte no solamente al farmacéutico, sino también al resto del equipo con el que trabajamos. Por supuesto, el ámbito más conocido, el más trabajado hasta ahora, el de la dispensación y la entrega informada de nuestros pacientes. Seguimos trabajando con ese entorno de circuitos asistenciales que permitan no solamente acercar el medicamento a nuestros pacientes, sino también acercar el conocimiento especializado que tenemos en la farmacoterapia que dispensamos y, por supuesto, la inmediatez de acción con el resto del equipo con el que trabajamos para tomar decisiones en tiempo real o en tiempo útil que beneficien a los pacientes con los que hacemos el seguimiento. También, como decía, cada uno de los puntos o los beneficios clave que hemos trazado en cada uno de los ámbitos que creo que son muy necesarios seguir profundizando y tenerlos muy claros dentro de la hoja, dentro del mapa de ruta de cada uno de los ámbitos de desarrollo de la telefarmacia, y también estáis viendo qué hacer antes, qué hacer durante y qué hacer después de esta dispensación y entrega informada, y que tiene también mucho que ver con, por ejemplo, los documentos de entrevista telemática o seguimiento a los pacientes. Por supuesto, el documento lo hemos querido, todos los documentos, pero en concreto este lo hemos querido plasmar de una forma muy práctica, muy ejecutiva. Veréis al principio del documento, para aquellos que no lo habéis leído, un resumen ejecutivo, una serie de puntos clave que marcan y trazan los elementos que queremos, que son fundamentales para seguir profundizando, para alcanzar ese nivel de calidad, ese salto de calidad que os hablaba anteriormente. Hay una serie de infografías, por ejemplo, la infografía de telefarmacia para otros profesionales que trabajen con nosotros, las herramientas de empleo de la telefarmacia más comunes y, por supuesto, esos beneficios que hablaba anteriormente. Volviendo al inicio, os decía, hay una serie de documentos entre el que la guía de profesionales es el core de actuación del resto, pero también hemos querido desarrollar una guía para pacientes que den buena muestra de lo que queremos y entendemos que es la telefarmacia más allá de lo que ocurrió en el confinamiento. Como decía anteriormente, nada más empezar en una serie de beneficios plasmados que creemos que son muy relevantes compartir con los pacientes. No lo he dicho al principio cuando hicimos el trazado de todo el desarrollo del documento, pero todos los documentos también se presentaron al comité de pacientes de la SER, el recién creado comité de pacientes de la SER, para que conocieran perfectamente qué habíamos desarrollado y también aportar a su granito de arena para mejorar los documentos finales. En cuanto a los beneficios, resaltar mucho la proactividad y el empoderamiento de los pacientes gracias al uso de estas herramientas. Por supuesto, el aumento de la satisfacción y la experiencia del paciente, la accesibilidad, el contacto, la comunicación con los profesionales, acordados los resultados del proyecto en OPEX y que era más valorado y menos valorado durante la primera ola de la telefarmacia. Por supuesto, se contribuye mejor a la gestión de la cita, la programación, la planificación también para los pacientes y a incrementar los tiempos con valor añadido de los pacientes en nuestras consultas, tanto presenciales como telemáticas o virtuales, y por supuesto mejorar la flexibilidad de la entrega de la medicación sin perder la aportación de la farmacoterapia especializada y el seguimiento a nuestros pacientes. Por supuesto, este documento que os voy a enseñar ahora creo que tenemos que trabajarlo, recomendarlo, difundirlo mucho con nuestros pacientes, porque hay una serie de tips fundamentales que tenemos que trasladarle a los pacientes con los que trabajamos ahora, vamos a trabajar en el futuro. Por supuesto, los pacientes tienen que preguntarnos si se han puesto en marcha estos programas en nuestro entorno, solicitar la información, las herramientas necesarias, toda la información previamente incorporarse sobre estos proyectos a nivel local, qué canales, qué comunicaciones, qué redes van a utilizar, qué dudas o qué cuestiones tengan que plantear antes de incorporarse y también durante el seguimiento que se haga los mismos. Este documento plasma todos esos tips para los pacientes y creo que es muy importante difundir este documento, este díptico que hemos elaborado y que creo que no solamente desde el punto de vista, lo comentaremos al final, no solamente desde el punto de vista de documento pasivo, de díptico para pacientes, sino que también tendremos que trabajar mucho en convertir esta información en una información mucho más visual, mucho más emocional, para que también los pacientes en las salas de espera o incluso en otros entornos donde se difunda información sanitaria, los pacientes con los que trabajamos sepan perfectamente
qué es la telefarmacia, qué beneficios puede aportarle y cómo eso también se va a normalizar en lo que a día de hoy ya entendemos como atención farmacéutica digital. Por tanto, recomiendo la lectura de estos documentos más en profundidad, no solamente esta presentación, sino las que van a venir posteriormente. Van a ser presentaciones muy breves, por tanto creo que tenemos que leerlas todos nosotros, los que nos dedicamos al seguimiento de los pacientes, por supuesto, pero aquellos que trabajan con nosotros, otros compañeros de farmacia, otros compañeros clínicos, incluso aquellos que no son clínicos y que en algún momento también pueden estar implicados en nuestra actividad, creo que deben leer o bien el documento guía o aquellos documentos que van a presentarse posteriormente y que les puedan ser de importancia, porque nos va nuestra actividad en ello. Por supuesto, también tenemos un reto para difundir el documento de guía para los pacientes en nuestros entornos más locales. Creo que de esa manera los pacientes van a visibilizar mucho más rápidamente y mejor qué es lo que es la telefarmacia y qué les puede aportar en el seguimiento posterior en el futuro. Por tanto, termino ya dando las gracias y nos vemos luego en el debate y preguntas que puedan surgir. Muchas gracias. Bueno, Ramón, muchísimas gracias por la presentación de esta guía para profesionales y pacientes, una guía que creo que será de cabecera para todos los farmacéuticos, como has dicho, no solamente de los que se dedican a pacientes externos, sino a las diferentes áreas, ¿no? Porque como también has dicho al final, aquí tenemos la profesión, ¿no?, del futuro, ¿no? Y con lo cual debemos dar ese servicio. Gracias, Ramón, una vez más, y vamos a pasar a dar paso a Mar Gomis, farmacéutica del Hospital Sant Creu y Sant Pau de Barcelona, que nos va a presentar a continuación los documentos de prestación eficiente y segura. Mar, cuando tú quieras, ya vemos tu presentación. Amplíala para buenas tardes. Perfecto. Buenas tardes a todas las personas conectadas. Sobre todo agradeceros estar aquí. Quiere decir que tenéis interés en implementar o que ya estáis implementando telefarmacia. Y sobre todo gracias a la SEF, a los compañeros, a quien está liderando todo este movimiento por poner en común toda esta documentación y un marco común para que todos los farmacéuticos nos podamos regir y realmente renovar e innovar en nuestra profesión, ¿no?, en nuestro día a día. Vamos a ver, durante estos minutos yo represento, soy una autora más de un grupo de trabajo de este documento, que es el documento, hablaremos de prestación eficiente y segura de la telefarmacia, que hemos trabajado y que durante estos minutos vamos a desgranar juntos, ¿no? Los apartados de este documento ya los veis, la información que contiene la guía no me voy a extender porque tenemos poquitos minutos para cada uno de los documentos, pero como ha dicho Ramón Morillo, tenemos un resumen ejecutivo en cada documento que es imprescindible para situarse. Si solamente tenéis unos minutos, os recomiendo que os centréis en este resumen. Luego tenemos un análisis de la eficiencia que ha demostrado ya la telefarmacia y bueno, cómo los farmacéuticos todavía podemos aportar estudios, etcétera, en otros ámbitos que necesitan un poco de refuerzo. Y luego vamos a ver concretamente 4 planes estratégicos que van a ser, bueno, vamos a hablar del plan estratégico que va a ser el core de este documento, de cómo realizar los PNTs de trabajo y luego ya los planes en concreto, que sería el plan estructural, el de recursos humanos, un plan de capacidad y contingencia y el de calidad y mejora continua. Y termina el documento hablando de aspectos legales y regulatorios que debemos conocer los farmacéuticos cuando implementamos un proyecto de telefarmacia, ¿no? En cuanto al documento en sí, pues si tengo que sintetizar, es decir, ¿a qué nos va a ayudar a los farmacéuticos este documento? ¿Qué nos va a aportar leernos este documento? Pues realmente este documento nos va a ayudar a establecer estos requisitos para el desarrollo y la implementación de la telefarmacia en nuestro servicio de farmacia. De manera que hablamos, como os decía antes, de la eficiencia ya demostrada qué nos va a aportar la telefarmacia, la normativa imprescindible que conozcamos y luego cómo elaborar, como decíamos, ese plan estratégico que nos va a ayudar a adoptar la telefarmacia de forma eficaz. Y luego también tenemos que tener en cuenta que nos facilita un marco común, un marco avalado además por una sociedad científica, un marco de referencia que nos va a permitir pues, ir a nuestros jefes de servicio, a nuestros gerentes, a otras sociedades
Y esto nos va a ayudar a tener fuerza, ¿no? Para promover y realmente ayudar a que se destinen los recursos necesarios para la práctica de calidad de telefarmacia. En cuanto a la prestación eficiente y segura, si hablamos de cómo hemos hecho esta guía, muy brevemente, recordar pues, que la metodología de la guía se ha llevado a cabo mediante análisis y revisión de bibliografía que propusimos los integrantes en concreto de este grupo de trabajo A, entrevistas estructuradas con cada uno de nosotros y luego talleres de trabajo. El documento se ha ido estableciendo desde mayo hasta octubre del 2021, participaron 11 integrantes, pero luego se llevó a cabo un proceso de validación por todos los integrantes de cada uno de los grupos de trabajo que configuran el total, ¿no? En los grupos B y C. Bien, en cuanto al resumen ejecutivo, como os decía, tenéis unos minutos, empezamos con estas 10 recomendaciones clave, que como veis aquí se ha resumido en 10 puntos clave que situaría al farmacéutico para la implementación. En cuanto a la eficiencia, ya ha empezado, ya lo ha comentado Ramón muy rápidamente, ¿no? Eficiencia de telefarmacia, ¿qué nos va a ayudar? Pues a nivel de paciente, si lo podemos estructurar en como 3 ámbitos, veremos que podemos ayudar a que se impliquen, a su empoderamiento. Además, la flexibilidad y favorecer la accesibilidad a la atención farmacéutica y mejora de la adherencia terapéutica, y esto va a repercutir, ¿no?, en costes directos e indirectos y otros resultados en salud. Vamos a reducir tiempos de espera, también los desplazamientos de estos pacientes y de sus cuidadores. A nivel de profesionales sanitarios, o de sistema, ¿no?, profesionales sanitarios, vamos también a favorecer pues, la continuidad asistencial, este seguimiento continuo de la persona, no solamente cada un año o cada 6 meses, sino realmente continuo, con modelos de asistencia integrada y donde haya coordinación multidisciplinar e internivel. Y a nivel de sistemas, aquí, a sistemas de gestión, ¿no?, de gestión sanitaria, pues la capacidad asistencial, las cargas de trabajo, etcétera, la medición y evaluación de resultados en salud también la podemos promover gracias a todas estas nuevas tecnologías. Y algo en lo que tenemos que trabajar más es en demostrar realmente eficiencia en reducción de los costes, ¿no? Nos puede ayudar a reducir los costes, pero necesitamos que los farmacéuticos pues que hagamos más estudios de costes directos, indirectos, de retorno de la inversión, etcétera, de los programas de telefarmacia que o ya tenemos instaurados o que vayamos a instaurar. El core, como os decía, de la guía se basa en este plan estratégico de la telefarmacia. Este plan estratégico se define en estos 4 pilares, que sería, empezamos por la estrategia, que realmente sería definir y establecer los objetivos y el alcance del programa de telemedicina dentro de nuestro servicio. Luego tendríamos que alinear los objetivos que tenemos y el alcance con el plan estratégico del servicio, pero también con el plan estratégico de nuestro hospital, no lo olvidemos nunca. Luego tendríamos la planificación, ¿no? La planificación pasa por establecer los PNTs de trabajo para cada uno de los ámbitos de aplicación de la telefarmacia que ya nos ha comentado Ramón Morillo. Esta formación e información, coordinación, seguimiento farmacoterapéutico y la dispensación y entrega informada. Y luego ya vendrían los planes, que los vamos a comentar un poquito más adelante, de recursos humanos, estructurales y capacidad y contingencia. La acción, evidentemente, pasa por ponernos a desarrollar e implementar acciones, y aquí la guía, este documento, referencia a otros documentos directamente, que es el documento que nos ha presentado Ramón Morillo y el documento de validación que nos presentará Roberto Collado más adelante. En cuanto a resultados y mejora continua, muy importante establecer reevaluaciones continuas de todo el proceso para realmente garantizar la calidad de nuestro proyecto o nuestro programa de telefarmacia. Los procedimientos normalizados de trabajo se propone qué tienen que tener o qué tienen que plasmar cada uno de los PNTs para cada ámbito de la telefarmacia, que sabemos que son 4, pero como mínimo se propone que el servicio de farmacia debería tener como mínimo un PNT para el seguimiento farmacoterapéutico, este es un ejemplo de lo que debe contener, y luego también para la dispensación y entrega informada de medicamentos. Idealmente debería contener los 4 ámbitos de la telefarmacia. Cada PNT pues, debería contener como mínimo pues, las necesidades para el seguimiento y los objetivos farmacoterapéuticos, las herramientas tecnológicas que se van a utilizar para ese ámbito concreto,
el equipo responsable, los criterios de inclusión y seguimiento de pacientes, los procedimientos principales que se van a llevar a cabo y luego indicadores de seguimiento. En cuanto a los planes, empezamos por el de recursos estructurales y materiales. Aquí el objetivo de este plan es mejorar el flujo de trabajo y realmente proteger, muy importante, la privacidad y la seguridad de los pacientes. Y como veis, se proponen pues 4 ámbitos: los espacios físicos, el equipamiento, herramientas y medios y documentación, que deberían estar plasmados en este plan, y niveles: básico, intermedio, avanzado, siendo el básico el que deberíamos cumplir todos los servicios de farmacia, intermedio si vamos un poco más allá, y avanzado. Por ejemplo, no entrar en detalle en cada uno de ellos porque no tenemos tiempo, pero espacios físicos. Espacios físicos, pues un espacio privado que realmente este paciente se sienta que en un espacio de privacidad, en su consulta, pero también un espacio de preparación aislado para la preparación de todos los envíos, ¿no? Un plan de mantenimiento y limpieza y una adaptación del ambiente sería lo básico. Pero claro, ya si queremos, idealmente sería que esta consulta esté ubicada cerca de los otros profesionales sanitarios que van a atender al mismo paciente, ¿no? Es decir, se establece por niveles. Y sobre todo la parte de documentación, la parte de guías de referencia, manuales, todo el material de educación e información que creemos para los pacientes o incluso nuestros checklists para apoyar nuestro trabajo, debe ser revalorado periódicamente. El plan de recursos humanos, el objetivo es definir las funciones y las competencias del personal que participa en la telefarmacia y sobre todo también la organización y qué formación requieren estos profesionales que van a intervenir. También tenemos 4 ámbitos: el equipo de trabajo, la organización, la formación y la docencia. Y lo mismo, niveles. Por ejemplo, en formación, que sería muy importante tener un plan de formación, necesitamos formar en cuanto a calidad, seguridad, capacitación tecnológica, procedimientos, estrategias de comunicación con los pacientes, la formación también dirigida a los pacientes y la concienciación al resto de compañeros y también fuera del servicio del impacto, ¿no? de estos programas de telefarmacia. A nivel intermedio, pues evaluaremos la eficacia de la actividad formativa y, claro, ya avanzado sería evaluar las competencias que realmente el equipo ha adquirido con esta formación. En cuanto al plan de capacidad, comentar que estableceremos, o el objetivo es establecer el funcionamiento, que no es más que las acciones y los procedimientos que vamos a llevar a cabo para que sea seguro y eficiente, pero en condiciones normales, ¿no? Para eso haremos un análisis, o lo que se propone es un análisis de la situación de la telefarmacia en el servicio. Entonces, aquí, como mínimo, pues os proponemos incluir estos puntos: este análisis, el estado de desarrollo de la telefarmacia, formato checklist, y luego a desarrollar, ¿no? Demanda de la telefarmacia, recursos para la telefarmacia y las normativas aplicables a la telefarmacia. Cuando hablamos de contingencia, pues aquí tendríamos que establecer cómo proceder en condiciones ya alternativas a las normales. Esto que no ocurre hasta que ocurre. Entonces, aquí os proponemos también un análisis de evaluación de los riesgos y, sobre todo, en esta guía creo que se han sintetizado muy bien los riesgos comunes que deberíamos todos los servicios ya tener establecidos y ver cómo vamos a proceder en cada una de estas situaciones. Un aumento de la demanda, el COVID, ¿quién pensaba, no? Y ocurre, llega un día que ocurre. Nosotros tuvimos un problema interno aquí en Sant Pau de privacidad y seguridad con un ciberataque. Esto puede ocurrir. Si está bien establecido, te permite coordinarte y dar una respuesta de calidad a los pacientes y al resto de profesionales y mejorar el proceso en el futuro. Y esto va a requerir revaloración idealmente anual para adecuarnos bien a las necesidades. Un plan de calidad y mejora continua es imprescindible. Revisar y evaluar periódicamente esta calidad y, sobre todo, identificar qué medidas de mejora vamos a implementar. Vamos a necesitar un equipo que se ocupe justo de esto, de este plan de calidad, de que se lleve a cabo, revaloraciones continuas, como decíamos antes, idealmente anuales, y luego este programa de gestión de la calidad en el que, bueno, pues tenemos que tener en cuenta o proponemos estos 4 ámbitos: unas garantías, unos requisitos o estándares necesarios para satisfacer o para poner en marcha un servicio con calidad, qué prácticas
se van a tener que tener en cuenta cuando se haga cualquier cambio para que este cambio se incorpore de forma sistemática y controlada, identificar los KPIs, ¿no? Estos indicadores y las acciones correctivas, y luego, sobre todo, implementar las mejoras en la práctica asistencial. Y ya por último, tener en cuenta que la guía dedica un apartado a los aspectos legales y regulatorios, no entrar en detalle, pero sí que tenemos que asegurar cuando instauramos cualquier programa de telefarmacia que cumplimos con las garantías regulatorias y éticas, sobre todo en la normativa vigente estatal, pero también autonómica, teniendo en cuenta que hay comunidades autónomas que tienen su propia regulación. En este documento ya resume las más importantes a fecha de cierre del documento, y sobre todo que estemos alineados con el Código Español de Ética Farmacéutica. Aquí comentar que evidentemente cada hospital tiene su referente legal, su referente de l'OPD, de protección de datos, sus delegados, pero también tenemos el Departamento Legal de la SEF, que realmente es nuestro vehículo, que tiene el expertise, que nos puede asesorar, por lo tanto que este no sea una limitación para instaurar cualquier proyecto de telefarmacia. Y hasta aquí este documento. Gracias. Muchas gracias, Mar, por tu presentación. Creo que es un documento, pues como decíamos, igual que con Ramón, ¿no? Un documento donde nos describen los diferentes requisitos para una implementación eficiente, donde vemos los diferentes PNT de los 4 ámbitos de la telefarmacia, los diferentes planes. Creo que es un documento muy, muy completo que seguro que nos ayudará. Bien, vamos a continuar. Antes quería recordaros a todos los que nos estén oyendo que tenéis disponible el chat o la plataforma de preguntas y respuestas para cualquier comentario o pregunta que queráis realizar a cualquiera de nuestros ponentes. Y sin más, pues doy paso a Roberto Collado, que es farmacéutico, como todos conocemos, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, que nos va a presentar el documento de validación de herramientas tecnológicas. Roberto, cuando tú quieras. Muchas gracias, José Antonio. Se me oye bien, ¿verdad? Sí, se te escucha perfectamente. Vale. Vemos tu presentación, solamente ampliarla. Ya está. Nada, antes de comenzar me gustaría dar las gracias a todos los compañeros que han participado en la elaboración de este documento, a los coordinadores del grupo, en especial a Ramón Morillo, porque es el con el que hemos trabajado más mano a mano con él, y sobre todo a la SEF por permitirme estar hoy aquí y presentaros este documento de validación de herramientas tecnológicas en telefarmacia. Este documento le hemos querido un enfoque eminentemente práctico, como acaba de comentar Mar y Ramón, con el objetivo de establecer una serie de recomendaciones para la selección, la validación e implantación de herramientas tecnológicas que vamos a aplicar a la telefarmacia. Entonces, además de ese resumen ejecutivo que comentaba Mar, digamos que este documento está dividido en 3 grandes bloques, ¿no? El bloque de selección, el bloque de validación y el bloque de implantación. Respecto al bloque de selección, hace un breve resumen de las herramientas tecnológicas que podemos utilizar en telefarmacia, con todas las bondades que puede tener y el tipo de comunicación. Una comunicación que puede ser sincrónica, es decir, que favorece una comunicación bidireccional a tiempo real, asincrónica, que permite esa comunicación en diferido, o ambas herramientas, o sea, ambos tipos de comunicación que tienen algunas herramientas. La elección de un tipo de herramienta u otra pues va a depender del objetivo de la telefarmacia que tengamos, de los recursos disponibles y de las capacidades que tengan tanto los pacientes como los profesionales sanitarios involucrados. Además de ese breve resumen, la tabla o el documento, como acabo de comentar, es muy práctico, incluye una serie de tablas muy visuales, como por ejemplo esta, de las diferentes herramientas que podemos o que disponemos, ¿no? Tenemos una tabla donde marca los tipos de herramientas, las describe, el tipo o el ámbito de aplicación que podemos utilizar y sus ventajas o desventajas. Tenemos desde el famoso teléfono que todo el mundo utiliza, pasando por las aplicaciones móviles, los wearables, incluso la historia clínica electrónica para compartir información con el resto de profesionales sanitarios. Respecto al segundo bloque, al de validación. Este bloque para mí es uno de los más importantes y todo ello es debido a que a día de hoy no hay una legislación que pueda regular o que regule las diferentes herramientas tecnológicas. Entonces, hay iniciativas pues de pequeñas organizaciones, sociedades, ya pueden ser con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro,
que lo que pretenden es establecer una serie de criterios para evaluar las herramientas de telefarmacia. Nosotros en este documento, como podéis ver en la imagen a la izquierda, hemos seleccionado los criterios más comúnmente utilizados de esas organizaciones para evaluar las herramientas. Criterios que van desde la credibilidad, como por ejemplo la fiabilidad de los datos, las fuentes de información, la transparencia, es decir, que los datos que subamos a la aplicación o que contenga la aplicación sean datos veraces, que estén referenciados, que tenga un apartado de acerca de, que diga quién ha desarrollado, quién ha diseñado la herramienta, cuáles son las fuentes de financiación o incluso los conflictos de interés. Tenemos el apartado de interoperabilidad, que aunque esté más destinado a los sistemas de información, por lo menos que nosotros como farmacéuticos que vamos a utilizarlo los conozcamos. La prestación de servicios, que tiene que incluir un soporte técnico. Ese soporte técnico, además, tenemos que dar información tanto escrita como visual sobre manuales de uso, cómo contactar con ellos, o incluso un apartado de seguridad como la protección de datos o la gestión de riesgos. Es decir, que cuando yo descargue una herramienta, tengamos acceso a una información que me digan cómo se va a tratar todos estos datos y cómo van a gestionarlos en el caso de que haya alguna incidencia. Además, en el documento se incluye un checklist con todos los aspectos clave para cumplir con esos criterios de validación y además de todo eso, al darles enfoque práctico, emitimos una serie de recomendaciones. Por ejemplo, en esta imagen o en esta tabla os muestro las recomendaciones para el diseño de las herramientas tecnológicas, es decir, para que hacer que una aplicación sea usable, ¿no? Hablamos del término de usabilidad, que a veces puede confundir como la capacidad de una persona para poder utilizar una herramienta. Entonces, hay cosas que parecen de perogrullo, es decir, oye, bueno, eso es muy fácil. Yo que llevo ya varios años, por lo menos participando en el desarrollo de aplicaciones móviles, no es tan fácil. Cosas tan básicas como, por ejemplo, que el lenguaje de esa herramienta tenga que ser simple o sencillo, que sea accesible a todas las funcionalidades en pocos segundos, o que el área, por ejemplo, donde tú cliques de los botones tenga 9 milímetros de largo y de ancho, que tengan 3 tipos de fuentes o que los colores siempre haya un color mayoritario que debe ser el fondo y una serie de colores secundarios a poder ser 3 colores. Todo eso en el documento está reflejado. Y ya por último, el tercer bloque, si el otro decía que era importante, este es fundamental. Fundamental por una sencilla razón. Si tú quieres incorporar en tu día a día una herramienta tecnológica, ya sea una aplicación móvil, sea un wearables o cualquier tipo de dispositivo, te darás cuenta que no hay una metodología clara, no hay una metodología estandarizada. Entonces, al final, lo que prima es la lógica. Pues yo voy a hacer esto conforme a lo que yo considero. Nosotros en este documento hemos querido mostrar una metodología muy sencilla que a través de una serie de pasos, con 4 fases, el farmacéutico a la hora de implantarlo lo siga y pueda alcanzar ese objetivo de forma satisfactoria y eficiente. Entonces, la primera fase es la estratégica, es decir, yo tengo mi objetivo, ¿no? Quiero quiero utilizar una herramienta para mejorar la monitorización de mis pacientes, por ejemplo. ¿Vale? Pues, ¿qué necesito para poder alcanzar ese objetivo? Pues algo tan básico como crear un grupo de trabajo que esté integrado ya no solo por farmacéuticos, por el resto de profesionales implicados, que sea un oncólogo, un hematólogo, un cardiólogo, una enfermera, pero también otro tipo de actores que participan, como por ejemplo gente de sistemas de información o gente de legal del hospital, ¿vale? Algo básico. Una vez que yo tenga ese grupo de trabajo, vamos a analizar las necesidades, es decir, voy a ver qué necesito de todas mis herramientas para poder implantarlas. Y luego cuando tenga esas necesidades definidas, voy a hacer una revisión de la bibliografía. Y si no hago una revisión de la bibliografía, voy a hacer benchmarking. Voy a ver qué hacen mis colegas, vamos a ver cómo lo utilizan y vamos a ver si eso nos sirve. Con toda esa información, el documento te dice ya que selecciones una herramienta. Esa selección que os he contado en el primer bloque del documento que viene perfectamente definida. Una vez que ya tenga eso, la siguiente fase es la de planificación. Vamos a hacer un análisis funcional y un análisis técnico de la herramienta. ¿Qué es eso del análisis funcional? Bueno, vamos a ver qué contenido quiero que aparezca en la herramienta o qué contenido sí, que vamos a manejar y cuáles son las funcionalidades que van a gestionar ese contenido y me van a hacer alcanzar mis objetivos. O el análisis técnico, vamos a ver una serie de requisitos técnicos. Cosas tan básicas que la gente no se plantea, como por ejemplo, ¿cómo va a ser el acceso de esa persona a la herramienta? ¿Va a ser con contraseña? ¿Va a ser sin contraseña? ¿Se va a registrar su actividad? ¿O vamos a incluir información sobre la protección de datos? Todo eso es necesario. En el documento, ¿qué recomendamos? Bueno, recomendamos que se incluya al paciente en todo este proceso, porque al final
la gran mayoría de las veces está destinado para el paciente y él nos va a dar su feedback o su expertise o sus necesidades que nos van a ir muy bien a la hora de desarrollarlo. Otro apartado también, la mitigación de riesgos. Es importante cuando yo planifique la herramienta conocer cuáles son los posibles riesgos y establecer estrategias para mitigarlo, que bueno, ya he comentado parte de Mar Gómez. Y ya por último, tengo mi objetivo claro, sé qué herramienta voy a utilizar, sé el contenido de mi herramienta, vamos a desarrollarlo. Entonces, entramos a la fase 3, que es la fase de acción. Entonces, en el documento, a través de una serie de puntos, explica cómo seleccionar un desarrollador. Todo el mundo sabe, quiero hacer una aplicación móvil, voy a contratar una empresa. Vale, muy bien. ¿Qué características tiene que tener esa empresa? En el documento lo marcamos. Y luego, una vez que ya haya desarrollado esa herramienta a través de un desarrollador, hay que implementarla a la práctica real. Hay que implementarla, hay que hacer una serie de pruebas beta, una serie de pruebas alfa, formar tanto los farmacéuticos como el resto de compañeros que van a participar e incorporarla a través de prueba piloto y ya lanzarla. Y por último sería la fase de resultados y mejora continua, que bueno, va a comentar más adelante en el documento de indicadores. Y antes de acabar, me gustaría dar las gracias a los 11 compañeros que han participado conmigo, porque este documento no lo he hecho yo solo, lo hemos hecho entre todos y si ninguno de nosotros no hubiera sido posible, me gustaría dar las gracias desde aquí. Gracias, Roberto, por la presentación, ¿no? Yo creo que durante el confinamiento y durante la pandemia, en los meses más duros, sí que vimos la necesidad de utilizar herramientas digitales, ¿no? Que el teléfono se nos quedaba un poco corto, ¿no? Y yo creo que este documento donde presentas pues, los tipos de herramientas que hay, cómo evaluar las diferentes herramientas, ¿no? De una forma sistemática, las recomendaciones para diseñar nuestra propia herramienta o la forma de implementarlo, pues creo que es un paso más que además, como has dicho, no hay otros documentos en la literatura, ¿no? Y creo que estamos avanzando, pues, innovando en todo este tipo de documentos. Así que, bueno, enhorabuena, ¿no? Y como además estamos hablando de estas herramientas, creo que también pone de manifiesto la necesidad de trasladar esa entrevista clínica que teníamos normalmente con los pacientes, pues cómo realizar una entrevista telemática, ¿no? Y para ello vamos a contar ahora con Emilio Monte, que nos va a presentar ese documento de entrevista telemática. Como todos ya conocéis a Emilio, Emilio es farmacéutico del Hospital Universitario de la FE de Valencia, conocidos por todos y bueno, pues Emilio, cuando tú quieras, encantado de escucharte. Pues nada, muchísimas gracias, José Antonio, por la presentación. Y mientras voy compartiendo la pantalla, pues quería empezar, como no puede ser de otra manera, pues con algún agradecimiento, ¿no? Primero a la SEF por bueno, tener esta visión, bueno, el querer implementar esta estrategia, que creo que es más que oportuna y que es verdad que la pandemia nos ha abierto los ojos y nos ha hecho ponernos las pilas, ¿no? Pero realmente creo que a nivel de sociedad el proyecto que se ha puesto en marcha creo que tiene mucho mérito y creo que es de agradecer, ¿no? Por supuesto también pues la posibilidad de formar parte de ese grupo coordinador junto con Ramón y con Luis, a quienes también agradezco su ayuda, ¿no? Y siempre es muy fácil trabajar con ellos. Por supuesto a las compañeras de mi grupo, que como decía Roberto, esto no es un trabajo de uno ni de dos, sino que es un trabajo de mucha gente y de verdad que ha sido también un placer trabajar con ellas. Y como no, pues no olvidarnos de la gente de Ascendo, de la consultora que nos está ayudando un poco a poner orden en todo esto. Como decías, yo voy a hablar de la guía de entrevista telemática. La guía de entrevista telemática, yo voy a comentar un poco el contenido del documento y de una forma evidentemente muy breve, ¿no? Y da un poco respuesta o quiere centrarse en este punto que vemos aquí dentro de este panorama de aplicaciones de la telefarmacia en la parte del seguimiento farmacoterapéutico, pues bueno, con ese objetivo de la verificación de objetivos del seguimiento farmacoterapéutico sería un poco, pues como tú decías, pues el traslado de la consulta presencial pues a realizarla de forma telemática, ¿no? El documento está estructurado en estos puntos que veis aquí. Hay una introducción, hablamos de lo que es la entrevista, qué beneficios tiene, con qué herramienta se puede realizar y cómo realizarla. Esta es la parte más densa del documento. Luego también hay un par de anexos, uno de los cuales es un material para pacientes y una parte de bibliografía. También, como el resto de documentos, hay un resumen ejecutivo que, si tenemos tiempo, comentaremos, y si no, pues ahí en el documento lo tenemos. En primer lugar, la entrevista telemática, ¿qué es? Pues bueno, no viene a ser otra cosa que el uso de las tecnologías de información y comunicación para poder llevar a cabo esa entrevista no presencial con el paciente, garantizando la misma
misma calidad asistencial que la que podemos llevar a cabo de una forma o en un entorno presencial. Y es una herramienta que es clave sobre todo en dos ámbitos de aplicación de la telefarmacia. Por supuesto en el seguimiento farmacoterapéutico, como hemos visto, pero también en la dispensación y entrega informada de medicamentos, dado que en todo momento en esta definición o en este marco de la telefarmacia no entendemos la dispensación y entrega informada de medicamentos sin esa entrevista telemática que nos permita llevar el seguimiento farmacoterapéutico de los pacientes. Por tanto, estas serían las dos áreas donde se enclava la entrevista telemática. ¿Y qué beneficios tiene? Pues tiene beneficios tanto para los pacientes o sus familiares como para nosotros, como para el propio sistema sanitario. Así lo recoge el documento, que de una forma resumida, pues como veis aquí, para pacientes y familiares, a reducción de desplazamientos, mayor accesibilidad, mejora de resultados, reducción de la dependencia del paciente al centro, la flexibilidad en la relación con el centro y facilitar la conciliación familiar y laboral y aumentar la satisfacción de los pacientes. Indudablemente yo creo que todo esto para nosotros tiene ventajas, puede tener ventajas, pero para quien más ventaja tiene, sin ninguna duda, es para los propios pacientes o familiares. Pero para nosotros también nos permite optimizar toma de decisiones, nos permite aumentar el valor que ofrecemos desde la farmacia hospitalaria en aspectos como la monitorización de la adherencia, la detección de efectos adversos o revisión de la medicación. Y por supuesto también nos da mayor visibilidad de nuestra actividad. Y para el sistema, puesto que bueno, es un modelo que se centra más en las necesidades del paciente, porque permite una optimización interna en la gestión de recursos y en la carga asistencial, aumenta el flujo de información y comunicación entre agentes del sistema y favorece la continuidad asistencial. Hay una pequeña parte que básicamente es esta tabla que os pongo aquí de las herramientas para realizar la entrevista telemática, pero ya el propio documento hace referencia al documento que nos acaba de presentar Roberto, donde todas estas herramientas, pues como acabamos de ver, están explicadas de una forma mucho más detallada. Y luego la parte más, como decía, más importante del documento es esta de aquí, que es el cómo realizar la entrevista telemática. Porque realmente al final tenemos que entender todos, tanto los profesionales como los pacientes, que esto realmente es una entrevista clínica, esto es una consulta farmacoterapéutica, una consulta farmacéutica. Por tanto, tenemos que hacerla bien y tenemos que hacerla bien tanto nosotros como los propios pacientes. Nosotros lo hemos dividido en algunas consideraciones que hay que tener en cuenta antes de lo que es del propio acto de la entrevista, como durante, como después. La parte de antes, y sin entrar en detalles, todo esto lo podréis consultar en el documento, pues fundamentalmente es primero lo que ya hemos visto en el documento anterior de selección de la herramienta o la plataforma que vayamos a utilizar, seleccionar qué pacientes pueden entrar en este programa, esto lo vamos a ver en la siguiente presentación con el modelo de estratificación o de selección de pacientes. Hay que obtener la autorización, consentimiento y datos de contacto del paciente, revisar siempre las capacidades y la capacidad de acceso a herramientas que va a tener el paciente. No podemos pretender utilizar esta vía de comunicación si el paciente no está capacitado o no tiene las herramientas necesarias para hacerlo. Hay que definir los objetivos y la estructura de la entrevista, igual que hay que hacerlo de manera presencial, informar a los pacientes de los objetivos y la estructura, por supuesto ya concertar cita, revisar la historia clínica y cualquier otra información relevante, igual que tenemos que hacer en un entorno presencial. Durante la entrevista, bueno, pues más allá de presentarse e identificar al paciente y a la persona responsable, que esto es algo que también debemos hacer a nivel presencial, pues aquí sí que tenemos que poner un poco más de interés en el sentido de que no tenemos el paciente enfrente. Por tanto, sí que tenemos que hacer un esfuerzo especial para esta identificación. Probablemente en el futuro podamos implementar algunas herramientas que nos permitan hacer esa identificación de una forma automática y sin posibilidad de error. Pero en cualquier caso, lo importante es que estemos seguros de que estamos hablando con quien tenemos que hablar. Hay que confirmar la conexión y el entorno adecuado, realizar la atención farmacéutica, asegurar trato humanizado, hablar de forma clara y usar lenguaje sencillo, asegurar la comprensión de la información e informar sobre la disponibilidad de los canales de comunicación más allá de esta propia entrevista telemática. Y después es fundamental registrar la información de la entrevista en la historia clínica, igual que hacemos con la información de la entrevista a nivel presencial, programar la siguiente cita, programar el envío de medicación en caso de que estemos dentro de un programa de dispensación a distancia y en caso de detectar cualquier incidencia, pues como sucede a nivel presencial, pues contactar con el médico responsable siempre que sea necesario.
Me parece interesante o especialmente interesante la parte del documento que está específicamente centrada en informar a los pacientes, o en hacerles ver a los pacientes esta importancia de la entrevista telemática. No entro en detalles, pero como veis es una información muy sencilla, muy resumida, en la que planteamos qué es la entrevista telemática en atención farmacéutica, cómo funciona y qué debe tener en cuenta el paciente para esta entrevista telemática. Es importantísimo que el paciente entienda que estamos hablando de una consulta farmacéutica. No se trata de que le evitemos venir al hospital, sino que realmente es igual de importante que una consulta presencial y por lo tanto van a tener que dedicarle el tiempo, el espacio y la concentración necesaria. Lo que decimos siempre, no puede ser que cuando vayamos a contactar con el paciente pues esté haciendo la compra o esté en el parque con los niños, ¿no? Realmente tiene que concienciarse de que tiene que dedicarle el tiempo y, como digo, el espacio y la concentración necesaria. Y también hay una pequeña parte también, como veis aquí, no voy a entrar en detalles, pues sobre esas recomendaciones, igual que las hemos visto nosotros de antes, durante y después de la entrevista, pues estos son tips que es importante que el paciente tenga en cuenta para que lo prepare antes de la entrevista, para que lo tenga en cuenta durante la entrevista y acciones que debe hacer o que puede hacer después de la entrevista. Y ya para terminar, en un par de minutos, un minuto y medio que me queda, pues comentar lo que es el resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo que está al principio del documento, pero que viene a ser un poco, pues eso, el resumen de lo más importante que hemos querido transmitir en este documento. Primero, que se trata de un modelo complementario, la entrevista telemática, y que se enmarca en los dos principales ámbitos de aplicación que hemos visto: la revisión de objetivos farmacoterapéuticos, seguimiento farmacoterapéutico y como soporte a la entrega a distancia de medicación. Que es importante que esto se haga de forma programada, que en ningún caso se debe improvisar una entrevista de este tipo, ¿no? Que la elección de las herramientas dependerá de los recursos y competencias, que se debe garantizar siempre la confidencialidad y la privacidad de los pacientes, que, bueno, que los pacientes candidatos deberán ser seleccionados bueno, por los criterios que consideremos. Como digo, ahora vamos a ver el documento en el que hemos trabajado los criterios de estratificación y de priorización de los pacientes. Que para participar en un programa de este tipo, pues el paciente debe bueno, pues tener ese compromiso, ¿no? Y debe entender el alcance que conlleva su inclusión en un programa de este tipo, y que, por supuesto, esto es algo voluntario y siempre podrá rechazar que se le haga un seguimiento por esta vía sin que por ello se vaya a afectar la calidad de su atención farmacéutica. Que le recomendemos, que se recomienda dedicar el tiempo y los recursos necesarios para informar a los pacientes para que entiendan bien el contexto de la entrevista telemática. Se recomienda dedicarle tiempo, sobre todo al principio, porque esto hará que en el futuro todo este seguimiento continuado a lo largo del tiempo pues se vaya o se pueda realizar de forma adecuada. Se recomienda realizar una preparación previa de la entrevista telemática, siempre, igual que hacemos con la entrevista o con la entrevista presencial, que durante la entrevista telemática se intente mantener el trato más humanizado posible y que garanticemos o que intentemos garantizar o estar seguros de que el paciente está entendiendo lo que le estamos transmitiendo por esta vía. Aquí no vamos a tener ese feedback tan inmediato que tiene la entrevista presencial, por tanto tenemos que hacer un esfuerzo para asegurarnos de que el paciente está comprendiendo lo que le estamos transmitiendo. Y el último punto, pues que, por supuesto, después de la entrevista, toda la información debe quedar registrada en la historia clínica y se deben planificar las siguientes actuaciones, igual que hacemos en el contexto de la actividad presencial. Bueno, y esto es todo. La guía está disponible, como el resto de documentos, en la web de MAPEX, y esto es lo que quería transmitiros. Muchísimas gracias. Gracias, Emilio, por poner en valor la entrevista telemática, ¿no? Ya somos conscientes de esa entrevista presencial, ¿no? Pero cuando tenemos ya un modelo virtual telemático, pues esa entrevista que tenemos que realizar pues tiene unas connotaciones importantes que hay que conocer y que desde luego este documento pues nos lo hace saber, ¿no? Así que muchas gracias. Pero es que además otra de las preguntas que siempre teníamos cuando estábamos realizando esa telefarmacia, ¿no? Es si todos los pacientes son candidatos o no a realizar telefarmacia, si podemos hacérsela a todos o no, ¿no? Y yo creo que el siguiente documento viene un poco a responder esta pregunta, ¿no? Que es el modelo de priorización de pacientes, que para ello contamos con Elena Sánchez, que es farmacéutica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, y que nos va a presentar pues, el documento de priorización de esta telefarmacia. Así que cuando quieras, Elena, vemos ya tu presentación. Así que
estamos preparados. Venga, genial, pues muchas gracias, José Antonio. Bueno, pues gracias primero por invitarme para poder hablar de este documento. Y bueno, un documento que me encantó formar parte en su elaboración porque creo que es súper útil y es verdad que muchas veces ¿no? Los farmacéuticos nos preguntamos qué pacientes podrían beneficiarse de programas de telefarmacia. No tenemos muy claro a cuáles podemos incluir o a cuáles no podemos o debemos incluir. Y entonces, bueno, pues lo que utilizamos son modelos de priorización. Hemos elaborado un modelo de priorización que sirva como referencia a los farmacéuticos de hospital para ver qué pacientes pueden incluirse en programas de telefarmacia. Bueno, hemos visto además que muchos hospitales tienen modelos en los que hay criterios de inclusión y exclusión, pero aquí se ha querido dar una vuelta de tuerca más y es no solo ver qué pacientes pueden incluirse en el modelo en el programa de telefarmacia, sino a cuáles priorizamos la atención a través de la telefarmacia, porque criterios de inclusión pueden tener un mogollón de pacientes de los que tenemos en nuestra consulta día a día, ¿vale? Bueno, el modelo está basado en el principio de equidad y esto es algo que aparece mucho en los documentos de telefarmacia y mucho en este documento, pero es real y así se hace, ¿vale? Respetando, se incluyen los pacientes en programas de telefarmacia en función de sus necesidades clínicas, de sus necesidades farmacoterapéuticas, de su situación personal y social y en función de sus preferencias. Y se recomienda pues, no restringir los programas de telefarmacia a determinadas patologías o determinados medicamentos, ¿vale? Así el objetivo que tiene el programa es, este documento es servir a nuestros compañeros, a todos los farmacéuticos de hospital para identificar pacientes que se beneficiarían de intervenciones de telefarmacia y priorizar dentro de los que se pueden incluir los que más ventaja o los que debemos darle prioridad para incluirlo en estos programas. ¿Vale? El centro, evidentemente, de los programas de telefarmacia es el paciente o un tutor legal o su cuidador en su defecto, pero es el farmacéutico de hospital, ¿vale? El que debe ofrecer las intervenciones de telefarmacia individualmente y debe identificar y seleccionar a los pacientes candidatos, ¿vale? Los pacientes, bueno, el farmacéutico utilizará el modelo de selección y de priorización que hemos elaborado, que será un modelo que ayudará a la toma de decisiones, que será un modelo de referencia, pero no es un modelo que no sea dinámico, sino que es un modelo que debe adaptarse a las necesidades, tanto en recursos económicos como en recursos personales o características de cada uno de los centros, ¿vale? Los pacientes tienen que conocer estos criterios de selección, ¿vale? Para entrar en los programas de telefarmacia, se les explican y además ellos comprenden mejor si ellos piden entrar en un programa de telefarmacia y no son candidatos a entrar, pues se les explica cuáles son los criterios, pues ellos lo entienden mejor. Tiene que ser un paciente comprometido, ¿vale? Esto ya se ha hablado anteriormente, que firme un consentimiento informado y se debe comprometer, pues como ha dicho Emilio, a tomarse en serio esta entrevista farmacoterapéutica y este seguimiento, y tiene que saber que el farmacéutico del hospital, que es el responsable del programa, puede cambiar en función de su criterio y de su evaluación la atención a distancia por atención presencial cuando lo considere necesario. Y aunque sea el farmacéutico de hospital el responsable del programa, sí que debe de trabajar de forma coordinada pues, con el equipo médico y con la dirección del centro. Importante cuando hemos elaborado este modelo de priorización, ¿vale? Para incluir a los pacientes en telefarmacia es que sea práctico para utilizarlo en atención farmacéutica. Lo que he dicho es que sea dinámico y que se pueda adaptar a las características de cada centro, porque no es lo mismo un hospital pediátrico que un hospital que tenga una dispersión geográfica de pueblos muy grande, que un hospital de una capital, etcétera, que sea aplicable tanto a programas de seguimiento farmacoterapéutico como a dispensación y entrega informada de medicamentos a distancia, que sea aplicable a las distintas herramientas de comunicación telemática, que no discrimine por patologías ni por tratamientos y que establezca un orden de prioridad para incluir a los pacientes, porque como ya he dicho, a lo mejor criterios de inclusión en un programa de telefarmacia pueden tener muchísimos pacientes de los que atendemos, pero nos va a ordenar en qué pacientes tienen prioridad para incluirse en esos programas. Siempre, y lo subrayo también ahí, si sustituir la valoración del farmacéutico de hospital. El modelo, bueno, pues está formado por 25 criterios, ¿vale? Que están aplicados a dos de los ámbitos de la telefarmacia. La telefarmacia tiene estos 4 ámbitos que son el seguimiento farmacoterapéutico, la formación e información de pacientes, la coordinación asistencial.
y la dispensación y entrega informada de medicamentos, pues este modelo sirve tanto para el seguimiento farmacoterapéutico a distancia como para la dispensación y entrega informada de medicamentos. Y tiene 3 bloques de criterios: criterios mínimos de inclusión, criterios recomendables y criterios de no continuidad en el programa. ¿Vale? Ahora los hablo un poquito de ellos, pero el modelo nos va a dar un resultado que nos va a priorizar, nos va a decir si el paciente es candidato o no a entrar en programa de telefarmacia y lo va a priorizar, pero nunca sustituye el criterio del farmacéutico, ¿vale? O sea que el resultado de incluir al paciente en un programa de telefarmacia tiene que ser el del modelo que esté adaptado al hospital y el del criterio del farmacéutico que haya propuesto ese programa o que sea el responsable del programa. Los criterios de inclusión son 8 y son 8 criterios que tiene que cumplir sí o sí el paciente para entrar en el programa, ¿vale? Criterios de no continuidad son 5 y son criterios que si el paciente deja de cumplir alguno de ellos, sale del programa de telefarmacia, no continúa en el programa de telefarmacia. Y luego 12 criterios que son los que nos van a priorizar al paciente, ¿vale? Están agrupados en 3 tipos, en 3 niveles. Hay 3 criterios del grupo A que puntúan 5 puntos cada uno de ellos, 6 criterios del grupo B que puntúan 3 puntos cada uno de ellos y 3 criterios del grupo C que puntúan 1 punto, ¿vale? Y son criterios, insisto, orientativos, ¿vale? Y que cada hospital los puede adaptar y que no sustituye la decisión final del farmacéutico. Bueno, aquí rápidamente estos son los criterios mínimos de inclusión y aquí si veis en la columna de la izquierda es para el programa de dispensación a distancia de medicamentos y este para el seguimiento, para el ámbito del seguimiento farmacoterapéutico a distancia, que son autonomía y soporte familiar, capacidad de comunicación, capacidad tecnológica, preferencia y consentimiento del paciente, consulta presencial al inicio o cambio del tratamiento, paciente con situación estable, domicilio estable en la comunidad autónoma y con la medicación adecuada para entregarla a distancia. Y todo esto digo que se adapta un poco porque la capacitación tecnológica pues dependerá de la herramienta que se utilice en el hospital, pues si utilizar el teléfono, una aplicación, etc. Y se recomienda que al menos la primera visita sea presencial, bueno, pues para evaluar bien estos criterios, si el paciente cumple estos criterios o no, y informarlo adecuadamente. Criterios de no continuidad, es decir, el paciente sale del programa de telefarmacia si no cumple con las citas presenciales de medicina o farmacia hospitalaria, si no cumple con las teleconsultas, si tiene problemas con la entrega de la medicación, si no alcanza sus objetivos terapéuticos o cambia su situación clínica, o si una continuación con el régimen de tratamiento habitual. Y de nuevo son criterios que se adaptan porque el no cumplimiento con las citas programadas, etcétera, pues cada farmacéutico, cada servicio puede adaptarlo pues que no cumpla con 2, con 1, con lo que consideren ellos necesario. Y luego están estos criterios recomendables que son los que nos priorizan a los pacientes, nos dicen si entran o si salen los pacientes y otros en qué orden de prioridad podrían entrar. Los 3 criterios del grupo A son limitaciones en la movilidad o dependencia, la inclusión en un programa de telemedicina a una edad mayor de 80 años, del grupo B, que puntuaban un poquito menos, entre 70 y 80 años, que un paciente no sea adherente o no pueda cumplir con las citas por problemas de acceso al hospital, que viva lejos o que su trabajo esté muy lejos, que su vida laboral o sus estudios no permitan ir al servicio de farmacia porque coincidan en horario, que no tenga posibilidad de transporte público o vehículo, dificultad de acceso por motivos sociales o económicos, y 3 criterios del grupo C, que son cumplimiento con las citas o las consultas presenciales, la adecuada adherencia al tratamiento y la adecuada frecuentación al hospital. No, si el paciente viene más veces al hospital, porque nosotros, cada hospital puede definirlo de una manera, pues podemos hacerle coincidir las visitas presenciales con esas otras visitas. Y bueno, en la página del MAPEX está colgado porque hay una herramienta que es un Excel que se va rellenando. Aquí están cada uno de esos criterios que los vas contestando con un sí o con un no. Y bueno, pues te dice el nivel de prioridad del paciente y si el paciente es candidato al programa de dispensación o al programa de seguimiento farmacoterapéutico a distancia, si puede continuar o no. Es una herramienta, la verdad, súper práctica. Al rellenar esta herramienta, bueno, pues nos establece una puntuación que nos clasifica al paciente en un nivel de prioridad para incluirlo en el programa de telefarmacia que cada servicio de farmacia puede establecer. O sea que, aunque aquí, ¿veis? Esto es lo que quiero decir, aunque aquí, según el modelo y la prueba que hicimos nosotros con 89 pacientes, pues nos salió que en el nivel 1 de prioridad para incluirlos en telefarmacia eran pacientes con 20 puntos o más, entre 12 y 20 estaban pacientes con un nivel más moderado y un nivel de prioridad bajo, pacientes que tenían menos de 12 puntos. Cada hospital puede adaptar a sus circunstancias, a sus recursos y a sus características estos niveles de puntuación. E insisto en que un nivel
es un modelo orientativo y que además no sustituye nunca, que será el farmacéutico hospitalario, independientemente, aunque este sea una herramienta orientativa, el que tome la decisión de incluir o no, o de sacar o no a un paciente de un programa de telefarmacia. Recomendaciones generales que se dan en el documento es que recordemos que es un modelo complementario al de la atención farmacéutica presencial y en la medida de lo posible lo ideal es que sea el mismo farmacéutico el que la atienda de manera presencial y de forma no presencial al paciente para que siga los mismos criterios, etcétera. Que todos los pacientes son candidatos a entrar a un modelo de telefarmacia, todos son evaluables, ¿vale? No se restringe, que el farmacéutico de hospital, que esto tiene que estar muy claro, el que define los criterios, identifica y selecciona pacientes, el que ofrece la telefarmacia, el que da a conocer el modelo entre los profesionales del hospital y el que informa a los pacientes, y que bueno, que en los PNT del servicio de farmacia en los que se hable de telefarmacia tiene que estar incluido el modelo de priorización de pacientes. Es importante hacer un seguimiento porque lo que no podemos hacer es incluir pacientes en el modelo de telefarmacia y olvidarnos y mantenerlos en el programa, sino que hay que ir reevaluando si cumple estos criterios de inclusión o algún criterio de salida del programa, porque primero puede dejar el paciente de cumplir los criterios, puede haber cambios en su situación personal, laboral, etc. Todo que se quede registrado en la historia clínica, ¿vale? La prioridad del paciente, si ha cambiado algún criterio, etcétera, y que por supuesto el paciente puede salir del programa siempre que lo considere necesario. Este es un algoritmo que aparece también en el documento, que esto ya para acabar, ¿vale? El paciente, pues el farmacéutico hace una evaluación, si cumple los criterios mínimos de inclusión en telefarmacia, pues ya le pasamos, vemos si tiene una prioridad alta o baja para entrar en un programa de telefarmacia, si no, pues el paciente no se incluye, si sí, el paciente se incluye en el programa de telefarmacia y continúa hasta que se haga una nueva evaluación en la que se valore si se cumplen los criterios de continuidad o no en el programa. Bueno, y esto es un poco porque yo, como han dicho mis compañeros, presento el documento, pero no es trabajo mío ni mucho menos. Emilio Montes, que nos ha coordinado, y hemos participado todos estos compañeros. Y nada, daros las gracias primero por permitirme participar en la elaboración del documento y por poder presentarlo, porque ha sido enriquecedor y creo que es un documento, la verdad, muy útil y muy práctico, ¿eh? Y ya está. Muchas gracias, Elena. Totalmente de acuerdo, ¿no? Quizá era uno de los documentos que más esperaba, ¿no? Un poco que se nos guiase un poco en qué criterios seguir para poder incorporar o no a qué pacientes en telefarmacia. Así que creo que, bueno, con una lectura más a profundidad, pues seguro que será de mucha utilidad. Bueno, y como vamos con el tiempo justo, vamos a ir a la última presentación, al último documento, que será ese documento de cuadro de mandos e indicadores. Para ello contamos con Luis Barbusino, también muy conocido por todos nosotros, farmacéutico de hospital de Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, que nos va a presentar pues, ese cuadro de mando con los indicadores para este proyecto de telefarmacia. Luis, bienvenido y cuando tú quieras. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación. Voy a compartir la pantalla y ponerla en modo global, a ver si se ve. La vemos perfectamente. Ahora, cuando Se quieras. ve. Muy bien. Bueno, pues como dijo José Antonio, vamos ya con el último documento. Voy a ser relativamente breve para hablar sobre el cuadro de mando de indicadores. Bueno, lo primero que quiero decir es que este cuadro de mandos ha sido elaborado con la colaboración de estas farmacéuticas de hospital que veis aquí, a las que quiero nombrar porque yo creo que hemos hecho un trabajo muy bueno, nos hemos coordinado muy bien. Amparo Talencs, del Hospital General Universitario de Elda, Elena Villamañán, del Hospital Universitario La Paz, Irene Mangues, del Hospital Universitario Arnau de Vilanova Lleida, Olatz Ibarra, del Hospital de Galdacao, y Patricia San Martín, del Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Bueno, la telemedicina, como la telefarmacia en este caso, como cualquier otra actividad que desarrollamos dentro del servicio de farmacia, pues debe ser sometida a su evaluación tanto desde el punto de vista de la calidad, como de la eficiencia, como de la utilidad. Y para ello necesitamos una serie de indicadores que nos permitan medir de forma objetiva el desempeño de la telefarmacia, que nos permita también conocer su evaluación a lo largo del tiempo y nos permita también compararnos entre distintos servicios de farmacia con el objetivo de siempre conseguir una mejora de la calidad de nuestras actuaciones farmacéuticas.
A nivel internacional no existe ningún documento que establezca un cuadro de mando de indicadores en telefarmacia y por ello tuvimos que hacer un trabajo muy arduo y muy razonado y con mucho sentido común de cuál era la realidad de la telefarmacia en nuestro hospital, en nuestros hospitales, y abarcar las máximas dimensiones posibles dentro del ámbito de la telefarmacia. Para ello, evidentemente, nos hemos basado mucho en el documento de posicionamiento de la telefarmacia de la SEF, que fue, digamos, el marco sobre el que se desarrolló el cuadro de mando de telefarmacia. Y además de definir esta serie de indicadores, tuvimos también como objetivo establecer una serie de recomendaciones para la implantación del cuadro de mando. ¿Cómo hicimos esto? ¿Cómo se desarrolló el cuadro de mando? Bueno, pues hemos utilizado una metodología similar a la publicada por otros grupos de trabajo para el desarrollo de un cuadro de mando de indicadores. En primer lugar, hicimos una revisión bibliográfica. Como os comenté inicialmente, pues no había muchísima bibliografía al respecto en cuanto a cuadro de mandos como tal. Por lo tanto, nos basamos mucho en posicionamientos de otras sociedades científicas generales, también posicionamientos de la Organización Mundial de la Salud, concretamente en su área de región panamericana, que tiene un cuadro de mandos de telemedicina del año 2015. También en esta primera fase hicimos una búsqueda bibliográfica exhaustiva, tanto en WOS como en PubMed durante los últimos 5 años, buscando estudios de investigación relacionados con la medición de la actividad de la telefarmacia. Y también agencias reguladoras en el ámbito sanitario y también en agencias reguladoras de calidad como la Joint Commission, el FQM o la normativa ISO. En base a esta fase inicial hicimos una propuesta preliminar de indicadores y para cada uno de los indicadores se estableció las dimensiones que iba a medir. Esta propuesta preliminar de indicadores se clasificó en función de los 5 ámbitos, de los 4 ámbitos de aplicación de la telefarmacia según el posicionamiento de la SEF, más un 5º ámbito general que engloba todos los anteriores sobre aspectos más organizativos, de recursos o de procedimientos. La tercera fase consistió en una valoración de los indicadores, sobre todo para seleccionar aquellos indicadores que a criterio del grupo de trabajo se consideraban prioritarios y para ello pues hicimos un método Delphi en el cual cada uno de los indicadores inicialmente propuestos se valoraron en función de su factibilidad, de su utilidad y su conveniencia. Y finalmente, en una cuarta fase, se elaboraron las fichas descriptivas de cada uno de los indicadores, se estableció una reposición de términos y un glosario de términos y las recomendaciones para la utilización del cuadro de mandos y una herramienta que es una hoja de cálculo para poder calcular rápidamente los indicadores que están contenidos en este cuadro de mandos y que tenéis a vuestra disposición a través de la página de MAPEX de la SEF. Inicialmente se establecieron 50 indicadores en telefarmacia que, como veis, han sido agrupados en los 4 procedimientos o aplicaciones generales de la telefarmacia según el posicionamiento SEF y uno relacionado con aspectos generales. Aquí veis en esta figura cuáles son estos indicadores y cómo están distribuidos en cada uno de estos ámbitos de aplicación. La mayoría de ellos se agrupan dentro de aspectos generales que, como os he comentado, se basa mucho en el posicionamiento SEF de telefarmacia y están relacionados con más aspectos regulatorios o de organización, experiencia del paciente, formación. Y luego a continuación también hay un número significativo de indicadores en el ámbito de la dispensación y entrega informada de medicamentos. Bueno, parece que esto no va. A partir de aquí, como os comenté, en base a aquellos criterios, seleccionamos 31 indicadores prioritarios que de nuevo mayoritariamente están englobados dentro del ámbito de aspectos generales y dentro del ámbito del seguimiento farmacoterapéutico y dispensación y entrega informada. Bueno, no es objeto de esta presentación, por supuesto, enseñaros cada uno de los 50 o de los 31 indicadores prioritarios, pero a modo de ejemplo veis aquí cómo está ordenado el cuadro de mandos. En una primera parte de la tabla está el ámbito al que hace referencia el indicador, en este caso es seguimiento farmacoterapéutico. En esta segunda parte podemos ver la dimensión a la que hace referencia, en este caso actividad asistencial.
Y luego, dentro de seguimiento farmacoterapéutico y calidad asistencial, tenemos este indicador con un criterio de calidad que es relacionado con los pacientes que mediante telefarmacia están sometidos a un seguimiento farmacoterapéutico y cuál es el indicador exacto de cada uno de ellos. Aquí se derivaban 3, uno de pacientes, por ejemplo, el número 19, incluidos en el programa de telefarmacia para seguimiento farmacoterapéutico respecto a los pacientes totales. Este se consideró, por ejemplo, prioritario, y otros 2 indicadores más que no se consideraron prioritarios, que es más o menos el mismo indicador dentro del seguimiento farmacoterapéutico, pero aplicado a la teleconsulta o aplicado a la telemonitorización. Para cada uno de los 50 indicadores del cuadro de mandos hay una ficha descriptiva, que también está disponible a través de la página de MAPEX. Lo más destacado de la ficha descriptiva es, por un lado, la fórmula que hay que emplear para la obtención del valor de ese indicador, la explicación de términos, que esto es muy importante porque define las variables que hay que introducir tanto en el numerador como en el denominador, la población a la que va dirigida o el estándar que se pretende alcanzar, que al respecto haré un comentario a continuación. Como ayuda también para la valoración de cada uno de los indicadores, se redactó un anexo, el anexo 2 concretamente, del repositorio de variables y glosario de términos, por si había alguna duda de qué valores había que introducir para la determinación del valor de un determinado indicador. Por ejemplo, aquí veis en el ámbito de nuevo de seguimiento farmacoterapéutico y actividad asistencial, ¿a qué nos referimos cuando hacemos mención al número de pacientes incluidos en un programa de telefarmacia para seguimiento farmacéutico a través de teleconsulta o a través de telemonitorización? También lo que hemos realizado es una herramienta de apoyo al cálculo de los indicadores, del valor de los indicadores, a través de una hoja Excel que también está disponible a través de la página de MAPEX. Esta herramienta tiene 3 pestañas, la primera de ellas con unas instrucciones de utilización, la segunda donde podremos incluir el valor que va a ser utilizado para el cálculo de cada uno de los indicadores, y una tercera pestaña del cuadro de mando de indicadores que nos indicará el valor obtenido para cada uno de los indicadores que hemos podido determinar. Simplemente esta tabla se obtiene a partir de las variables de la pestaña anterior y nosotros en las 3 columnas de la derecha las hemos dejado en blanco para que cada servicio de farmacia establezca el estándar, el cronograma o las observaciones pertinentes. Recomendaciones para el uso del cuadro de mandos. Tenemos pues 12 en total. Yo voy a señalar las más importantes desde mi punto de vista. Una primera es que este documento es un documento basal, dinámico y que debe adaptarse a la evolución de la telefarmacia. La telefarmacia todavía está en pañales, podemos decirlo así, y la evolución que vaya a tener en un futuro pues va a tener que repercutir lógicamente en la evaluación de su medición, tanto de su actividad como de su calidad. Se recomienda encarecidamente consultar las fichas descriptivas de cada indicador del anexo 1, porque esto nos va a permitir obtener los resultados válidos de los indicadores y podernos comparar entre distintos servicios de farmacia. Aunque la mayor parte de los indicadores son como ratio porcentaje, también se pueden determinar en términos absolutos a través del repositorio de variables, que es el anexo 2. Somos conscientes que ciertos indicadores, como los relacionados con la eficiencia de la telefarmacia desde el punto de vista del sistema de salud, solo pueden obtenerse dentro del marco de estudios de investigación. Los sistemas de información no nos van a permitir la obtención de determinados indicadores y esto es importante señalarlo. También es importante, para poder realizar una medición adecuada, señalar que algunos indicadores utilizan la agregación tanto de pacientes externos, ambulantes e ingresados. En relación al estándar, es muy importante decir que se exige el cumplimiento del 100% en indicadores dicotómicos, pero respecto al resto de indicadores, cada servicio de farmacia debe establecer sus propios estándares en base al histórico de su actividad y sus objetivos de calidad. Y el cronograma no se ha especificado y también debe establecerse por cada servicio de farmacia en función de su plan estratégico en telefarmacia.
Bueno, con este cuadro de mandos, ¿ahora qué? Bueno, como he comentado, es un cuadro de mandos vivo y dinámico. Seguimos abiertos a recomendaciones y sugerencias. Por supuesto, en muchos casos, y eso se ha discutido mucho en el grupo de trabajo, vamos a tener que realizar una adaptación de los sistemas de información del edificio de farmacia para poder medir, evaluar y comparar. Algunos datos en algunos momentos, para algunos indicadores y para algunos servicios de farmacia no los podremos obtener directamente, pero tenemos que adaptar los sistemas de información dentro del plan estratégico de telefarmacia de cada servicio para poder obtenerlos de forma eficiente. Este cuadro de mandos evidentemente no está validado. Tendremos que hacer un estudio nacional multicéntrico para ver cuál es su utilidad real, si es práctico, y para eso contamos con todos vosotros, que también nos va a permitir generar evidencia sobre telefarmacia, sobre todo en aspectos de eficiencia y resultados en salud, que también están incluidos como indicadores dentro del cuadro de mandos, y que, como comentaba Ramón o José Antonio al principio, este documento y el resto de los documentos van a suponer un nuevo paradigma de la atención farmacéutica y lo veremos a medio plazo. Agradecimientos, pues por supuesto a Emilio Monti y Ramón, la verdad es que es un placer trabajar con ellos, son personas con mucho sentido común y con mucha experiencia y gracias por su apoyo, y por supuesto a todos los miembros de los 3 grupos de trabajo que también han realizado aportaciones importantes a este documento. A la Junta y los socios de la SEF, a los que también se dirigió un periodo de evaluación del documento, y al Comité de Pacientes, y a Ascenso Consulting y a Pfizer por su apoyo logístico en la definición del documento. Y nada más, muchas gracias. Pues muchas gracias, Luis, por presentarnos este último documento tan importante siempre como es los indicadores, ¿no? Que no perder de vista pues esa evaluación de lo que estamos haciendo. Tenemos bueno, ya nos hemos pasado un poco del tiempo, pero si hay algún compañero que quiera realizar alguna pregunta, pues por supuesto lo trasladaremos a los compañeros, pero yo no me quería despedir sin 2 preguntas, ¿no? Y quizá, bueno, podía responderla a cualquiera, ¿no? Pero quizás por los coordinadores, pues quizá Emilio, Ramón o Emilio ahora. Después de todos estos documentos que realmente pues vemos que detrás hay un extenso trabajo y que vuelvo a agradecer. Para alguien que va a empezar ahora, ¿por dónde empezar? No sé si esos resúmenes ejecutivos que comentabais podía ser una buena manera de empezar o cómo lo abordaríais. No sé si Emilio está por ahí o si Ramón, Luis o cualquiera queráis responder. Bueno, aquí ya está. Emilio, estás mutado ahora. Sí. Bueno, a ver, contesto yo pero que cualquiera podríamos. A ver, de hecho, el planteamiento de haber empezado por aquí realmente fue una reflexión que hicimos al principio de arrancar con este proyecto, pues un poco con la intención de empezar la casa no por el tejado, sino por los cimientos, ¿no? Yo creo que era fundamental el disponer de toda esta base metodológica que, bueno, quizá en unos casos sea excesiva, quiero decir, gente que ya pues, pueda tener más experiencia o ya esté rodada en este tema o en este campo, pero realmente lo que buscamos es que fuera algo que fuera aplicable de una manera generalizada a cualquier servicio de farmacia. Cada uno va a hacer uso de toda esta documentación en función de cuáles sean sus objetivos, cuáles sean sus recursos y cuáles sean su capacidad, ¿no? para poder hacerlo. Nos parecía que esto era fundamental y teníamos claro que había que empezar por ahí. De hecho, y aquí están Ramón y Luis y ellos lo saben, tuvimos que darle un poco una vuelta en esas primeras reuniones al planteamiento inicial que se hacía, que era un poco de arrancar ya como muy de querer llegar a etapas siguientes, ¿no? Yo creo que esto era fundamental, esto era básico, ya está hecho. Creo que el resultado es bueno, el tiempo nos lo dirá si realmente la gente esto le resulta de utilidad o no, pero ahora ya realmente las siguientes fases ya se trata de bajar todo esto a la realidad y empezar la implementación, ¿no? Sabéis porque a través de la lista SEP se distribuyó pues que ya se inicia una segunda etapa en la que ya pues de alguna manera se buscan hospitales que quieran implementar, en este caso una herramienta concreta que es la que está en el proyecto Telémaco, también era un poco por ser operativos y ser eficientes dado que esto ya estaba funcionando
y aquí Ramón nos podrá contar muchos más detalles. Y entonces ya se trata un poco de bajar todo esto a la realidad. Cada uno lo tendrá que bajar a su realidad, cada uno tendrá que hacer uso, creo yo, de lo que realmente necesite y a partir de aquí echar a andar. Hay más fases y tampoco, no sé si es ahora el momento de explicar un poco todo lo que nos viene en el futuro, pero realmente de lo que se trata también es de que todos aportemos la experiencia y la información en una especie pues como de observatorio, de centro de buenas prácticas, que bueno, esto es un proyecto a medio o largo plazo. Si conseguimos ir avanzando etapa a etapa o paso a paso, creo que llegaremos a esa situación donde incluso pues, se podría disponer a nivel de la SEF de digamos, una estructura que sirviera pues, para que la gente que quiera empezar en este tema o que quiera evolucionar en este tema, pues tuviera experiencias ya en las que basarse y gente que le pudiera recomendar. No sé si Ramón, Luis, queréis añadir alguna cosa más, pero yo es un poco como lo veo. Sí, yo creo que... No, Luis. Habla tú, Ramón. No, bueno, simplemente lo que acaba de comentar Emilio tiene toda razón. O sea, la estrategia que planteamos al principio partía de la base de que tuviéramos unos soportes, unos pilares fuertes para seguir creciendo. Ya tenemos esos pilares, estos documentos de apoyo metodológico. Los siguientes pasos, obviamente, para que de alguna manera, siempre con la perspectiva de adaptación local, pero que desde el punto de vista de la sociedad vayamos más o menos todos al mismo ritmo. Siempre habrá los innovadores más rápidos y los que vengan detrás, pero un poco para que vayamos todos al mismo ritmo y con la misma orientación y no nos dispersemos. Ese observatorio de prácticas innovadoras es fundamental. Yo añadiría que complementaría mucho también en la creación de un centro de competencias digitales para pacientes y para profesionales y, por supuesto, la línea de apoyo a la investigación, a la innovación, en la que incorporemos y desarrollemos estudios de investigación que, como decía antes Luis, que generen las evidencias necesarias para demostrar que esto mejora lo anterior. Son, yo creo, que los 4 puntos fundamentales. A esto yo le añadiría algunas cuestiones más. Por supuesto, lo he comentado en mi presentación, creo que toda esta documentación que hemos generado es de una riqueza impresionante y que son documentos muy amplios que creo que merece la pena que adaptemos al formato más científico, más de manuscritos de divulgación en revistas científicas, tanto nacionales como internacionales, y creo que hay que hacer un trabajo para adaptarlo a ese formato. También desde el punto de vista más divulgativo, de transformar algunos documentos en otros formatos que también permitan esa difusión, en vídeos, infografías, etcétera, que también hagan que toda esta documentación esté desde un punto de vista mucho más accesible para profesionales y para pacientes. Y también desde el punto de vista estratégico creo que tenemos que hacer un esfuerzo, que creo que no nos va a costar mucho, en automatizar la herramienta, por un lado, la herramienta de priorización de pacientes y, por supuesto, la herramienta de cuadro de mandos para tener esa información que comentábamos anteriormente. Yo creo que por aquí van a ir los próximos pasos para que nos beneficiemos todos de este trabajo. Bueno, pues como dije en mi despedida, trabajar con Ramón y Emilio es muy fácil. Yo un poco más tengo que añadir. Estamos totalmente alineados. Yo creo que son unos documentos basales, por lo menos hemos intentado que sean lo mejor posible. Hay muy poca documentación al respecto, muy poca base metodológica a nivel mundial y esto yo creo que es importante reconocer el esfuerzo de los grupos de trabajo. Y que luego cada servicio de farmacia tendrá que, en función de sus características, de sus planes estratégicos o sus objetivos de calidad, pues implementar de forma uniforme y de forma coordinada con el resto, pues lo que se plasma en cada uno de los documentos. Como dijo Ramón también, yo creo que es muy importante a corto plazo realizar una validación de estas herramientas que hemos propuesto y a partir de aquí también realizar estudios de investigación que nos permitan conocer el valor real de la telefarmacia para los pacientes que nosotros atendemos. Yo creo que, bueno, Luis, Ramón, Elena, Mar, Roberto, Emilio, creo que ha sido una jornada, creo que muy esperada, ¿no? por los documentos de telefarmacia. Yo agradeceros enormemente el trabajo porque lo que se ve es un trabajo de grandes y de un número elevado de profesionales que ha trabajado de forma exhaustiva y que pone el conocimiento a disposición de todos los socios. Yo creo que con estos documentos ya quedan imprescindibles para poder llevar a cabo una atención farmacéutica telemática de calidad y sobre todo poner en valor nuestra figura, ¿no? Como farmacéutico hospital, porque como ha dicho Ramón en su presentación, aquí está nuestra profesión, ¿no? En este nuevo entorno
y aquí tenemos que estar liderándolo y aportando calidad, ¿no? Y yo creo que además queda patente con la calidad de los documentos que la telefarmacia, por supuesto, es mucho más que el mero envío de medicación a domicilio, ¿no? Y todos estos documentos lo pone de manifiesto. Yo no quiero seguir mucho más porque no hemos pasado de tiempo, pero muy, muy agradecido por vuestro trabajo, por la presentación, y estoy seguro que será de mucha utilidad para todos los socios que sigan con esta telefarmacia que, como vemos, llegó para quedarse, ¿no? Así que, pues, una vez más, muchas gracias a todos y seguimos en contacto y nos veremos en próximo webinar que seguiremos organizando. Un saludo a todos. Adiós a todos. Gracias. Gracias, un saludo.